¿Me permites decir unas palabritas? Sí, sí, claro, adelante. Claro, unas palabras. Yo creo que hablé demasiado. Bueno, José Raúl es muy motivador y se le ocurren unos temas fuera de camino que son los que dan precisamente una novedad a su escritura. Y puesto que está el pensador detrás de todo esto. Esto sugiere tantas cosas, José Raúl, desde que ese collazo que puso en duda la valentía de Martí es uno de los 5 personas que desembarcan con Martí en playitas. Hay que aclarar los momentos distintos que tienen los seres humanos en su vida de odio y de amor y odio. Lo mismo ocurre, y perdón la digresión, cuando a las tropas de Calixto García se le niega la entrada en Santiago de Cuba en 1898. Eso la señala la historia de Cuba, que nada más que Calixto podía entrar. Sin embargo, poco después uno de los generales de Shafter autorizó la entrada y entraron el ejército cubano al frente con Calixto, harapiento y pobre, pero honrado y honroso. De manera que la historia siempre hay que decir lo más que se pueda de la verdad. Y en cuanto a mi abuela, que mencionaste el poema, ella cuando va a la Manigua, ella tiene 6 años, es la guerra del 68, y cae prisionero a toda la familia, como 4 años después de vivir entre las zarzas, cambrones, no es una mala palabra, cambrones, que es una mata muy hostil, muy espinosa, y unas dificultades de la vida a la intemperie y del mal vivir que vivieron las familias cubanas enteritas durante varios años en la manigua de las guerras cubanas. Me sugieres muchísimo con los versos libres, que es donde más has puesto el énfasis, en que los versos sencillos, que son, cuando yo tenía 13 años, dije, ay, pero qué cosa más tonta, esto está muy sencillo, no me parecía que tuvieran el realce. Bueno, los versos sencillos están escritos en la madurez de Martí, y los versos libres en la madurez, pero de menos de 30, de 29 a 23 años, a 33 años. O sea que los versos más profundos, que no se conocieron hasta después, aparecen post-mortem con la publicación de Gonzalo de Quesada y Aróstegui, porque Miranda es el que hizo la fragua martiana ahí en Jovellar, los habaneros, cerca de la colina universitaria. Y realmente, pues, esto de los versos que se dijeron, son endecasílabos, has leído un chorral, como dicen en México, un titipuchal de esos versos, de 11 sílabas, ninguno tiene una rima ni siquiera sonantada, ni siquiera de ninguna forma, simplemente la cadencia maravillosa de las 11 sílabas, que es poesía, pues ahí está en los versos libres. Los versos libres fundamentan mucho porque Martí tenía eso que tú has señalado, las dos vertientes, y Marinello, que comunista y todo, era un gran cerebro y un gran literato. Él señala que hay versos que están en la cama de rosa y otros en la cama de piedra. Los versos libres, que son los más hirsutos, que tú mencionaste, son los de la cama de piedra, los difíciles, los complejos, los que expresan tanto su vida y el interés social como su vida y el interés social, o sea, las dos cadencias. Mientras que los versos sencillos son los versos más hacia acá, de los últimos años de su vida, y sin embargo también tienen su afinación, su dificultad, su sutileza, porque también pasa eso que se afina la sensibilidad o se simplifica, vamos a decir, para la recepción de la gente que los lee. Realmente la poesía de Martí, decía el mismo Marinello que era desconocida, porque no es fácil porque requiere que el lector suba, esté a la altura de esa lectura, y no es tan fácil. Está ahí expresado todo el pensamiento cristiano que hay que enfatizar y que es a través de la ética. Él no era realmente ni ateo ni un hombre religioso, pero practicaba el cristianismo a través de su acción y de su pensamiento. Habría tanto que decir, que lo mejor es invitarlos a ustedes al libro de
de José Raúl y a la lectura martiana, con un diccionario en la mano, nunca está de más. Pero vamos a aprender muchísimo de todo. Y realmente es un tipo, este Martí, que su tiempo, no sé, lo estiró. Martí fue mucho Martí. Martí fue mucho Martí. Fue un filósofo alomartiano, totalmente diferente, ¿no? Claro. A sus coetáneos, a la gente que lo rodeó. Y, como digo yo, para mala suerte de él, nació en Cuba. Para mejor suerte nuestra, nació en Cuba. Si hubiese nacido en Europa, hubiese sido uno de los grandes pensadores del mundo, al estilo los enciclopedistas y todo ese movimiento de pensamiento europeo. Pero nació en Cuba, aun cuando no dejó un sistema filosófico establecido, ni nada por el estilo, sino una serie de apuntes a lo largo de toda su papelería, pues un hombre que fue muy puntual en todas las cuestiones del conocimiento humano. Para la época era algo fuera de serie. Es decir, que habría mucho que decir, y yo creo que esta oportunidad que siempre nos da Sergio a través de el programa de autores hispanos, pues es importante que no se pierda este espacio para seguir hablando de Martí y nunca desarraigarnos. El día que nos desarraiguemos, pues sencillamente estamos liquidados como pueblo y como seres humanos. Gracias. Me parece perfecto. Esto, él, no sé hasta qué punto sería un individuo masoquista, lo cual no niego, porque es a través del cristianismo, de ese estoicismo, que es lo que te pasa por delante, al lado, detrás, arriba y abajo, tú no te das por enterado. Y él realmente no era un individuo negativo, al contrario, lleno de vida, lleno de amor, lleno de suarez, o sea, reuniones sociales, con todo lo que podía el mundo externo darle a él. Y entonces él decía esto: el gozo corrompe el alma y el dolor la eleva. La gente que ha sufrido mucho se hacen mejores. Y por último, por mi parte, por supuesto, él dijo, mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. Qué hermoso. Mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. ¿Cómo creció la hierba? Como ocurre en el entierro, que sale la vida de la hierba donde los posamos. Pero fíjate tú que ese verso lo complementa también la idea que dice, estoy tratando de recordarlo, me acordé ahora y se me fue de mente, imagínate. Sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento conmigo. Ahí está. En la última carta, y esos versos, este verso de bajo la hierba, ¿cómo es que dice? Mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Es uno de los versos textos de su última estancia, de su última periodo, digámoslo así. ¿No te parece, José Raúl, que tuvo en algunas instancias algún mesianismo y hasta algún pequeño narcisismo? Yo diría que no es pecado para él. No, yo sé. Pero más que narcisismo, no lo creo. Pero sí el sentimiento mesiánico. Si el sentimiento mesiánico está allí, este es un hombre que utiliza, como dije, el símbolo de la zarza ardiendo desde el punto de vista bíblico y también él lo asume, ¿no?, como el portador de una profecía igualmente libertaria para el pueblo cubano. Pero te diría más, hay una carta a Gonzalo de Quesada en que le dice, ¿cuánto es decirle a usted que llevo mi infeliz pueblo a mis espaldas y que sé que de un soplo mío dependerá en un día su libertad? Fíjense ustedes, el soplo, que también es bíblico, es el soplo, aquel momento en que Dios le da vida a Adán y Eva, después que los hacen, le pasa el Espíritu. Y él dice, usted dice ese mismo símbolo, dice, y sé que un día, de un soplo mío, dependerá en un día su libertad. O sea, sí había un sentimiento mesiánico, él sabía, estaba
convencido de que él era el que iba a encauzar la lucha por la libertad de su patria. O sea, llegar a esa conclusión de esa manera como la llegó él, y fue un hombre que, como siempre he dicho, fue consecuente con su vida y con su obra. Lo que dijo, lo que pensó, lo que escribió, lo que hizo, fue lo mismo. No pensó una cosa, dijo otra, escribió otra e hizo otra muy diferente. Eso no sucede con Martí, como sí sucede con muchísimas personas, con muchísimos políticos, con algunos de nuestros patriotas que en algún momento dijeron una cosa, hicieron otra, etcétera, etcétera. La cuestión esta humana que nos hace cada, por supuesto, mucho más humanos, ¿no? Bueno, ¿eres tú? No, adelante. No sé si algún... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna preguntita, comentario, ideas que brotan? ¿Alguna? ¿Cree que se recupere Martí, a este Martí del Ecuador? Mira, ya como de un tiempo a esta parte vengo diciéndolo, Martí es un absoluto desconocido en Cuba, ¿ok? Y sobre todo en estas últimas generaciones, donde he tenido tristemente que escuchar a personas que han llegado de Cuba, jóvenes, y ven a Martí o ven un libro de Martí y dicen, este también está aquí. O sea, hasta el nivel de, no solamente de ignorancia, sino de desconocimiento en sentido rabia, y de rabia, y tiene que ver precisamente porque la obra martiana se ha tergiversado. La primera gran falacia fue adjudicarle la autoría del Moncada. ¿Y qué cosa es el Moncada? El motor impulsor de la revolución. ¿Y dónde tiene la revolución hoy 2020 al pueblo cubano? Sumido en la crisis moral, económica y social más grande que puede haber sufrido pueblo alguno. Por lo tanto, si Martí fue el autor de toda esta cosa, pues hay que mandarlo lejos. Ese es el que piensa un poquito en ese sentido. Y después el gobierno, pues, el discurso oficial en las escuelas, en las universidades, ha sido precisamente tergiversar esa obra martiana y dar a conocer alguna que otra cosa, sobre todo descontextualizada del texto. Te sacaban una frase y te la ponían en una pared de barrio, con todos y para el bien de todos, cuando sabemos que era con todos y para el bien de algunos. O mi Honda es la de David. Había quien pensaba incluso que David lo que andaba en una moto Honda. O sea, no, disparates de eso te topas, que aquello es muy grande. Y si no, bueno, pues hacerse eco un poco los que han venido a desagraviar el nombre martiano, incluso el de ellos mismos, pues hablar un poco de las mismas campañas que vienen tejiéndose desde cuando a la colonia, de que si Martí Pepe Ginebrita, que si se mató porque en vez se confundió en el caballo, pues iba tomando y disparando con una mano y en una de esas se metió el tiro en vez de la botella en la boca, y cosas por el estilo. O que frases tales como que el sol de Cuba no quema, sí, pero lo dijo colado bajo una mata de mango. O sea, todo ese tipo de frescura, ¿no? Cuando tú no respetas tus símbolos, cuando tú no respetas tu historia, chico, estás liquidado como ser humano. Además, si tú no lo respetas, ¿tú crees que el de afuera va a venir a respetarlo? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, no sé, me toca hablar mucho también. Bueno, ¿otro comentario? Sí, el señor Pedro Camacho. Yo creo que el contexto, o sea, lo que sucede con Martí, como bien ejemplificado, o sea, no está fuera del contexto de un plan programático de despersonificación de lo cubano. No sucede solo con Martí, desde Chávez, sucede, por ejemplo, con otras figuras, otros hechos, pero también con otra parte del alma, que es la creación artística. ¿Cuántos artistas no son desconocidos, desde un Carreño hasta muchos otros autores? Porque precisamente si no lo pueden manejar, si pueden tergiversarlo, entonces lo niegan. O sea, es mucho más que solo en torno a Martí, lo cual es el mal. Recuerdo cuando en tus años lo venía a la universidad, donde cursaban y demás, decirte por qué no aclaraban que el presbítero era sacerdote, el referente Félix Varela. Y era una forma como de ponerle un oficio extraño
pero no reconocer que esa alma pensante, alucinante de lo cubano es los sacerdotes, que vive en contra de todo lo programático del sistema comunista, los cuales lo vemos que se repite precisamente por ser programático en otros países. Pero yo creo que sí hay las esencias no son siempre la mayoría, ni son matemáticamente la mayoría. Yo creo que sí hay ciertos espacios donde se está reconociendo con separación y con única, reconociendo la esencia del pensamiento martiano, la esencia de su ética, aunque no fuera confesamente cristiano, de su ética cristiana y de su praxis democrática. Y hay, precisamente por la crisis, un espíritu de búsqueda en los menos, pero realmente en donde se puede sembrar la recuperación de lo cubano para la recuperación. No, y esos menos son los que realmente tenemos que salvar. Yo recuerdo que en la universidad le di una conferencia a una sola persona. Habían citado a muchísima gente, además fue uno, y me la iban a suspender. Dije, no, si vino el que tenía que venir. Por su... Sí. Yo quería comentar que sencillamente en Cuba, en la educación, el sistema de educación, han manipulado, yo diría que maquiavélicamente, la obra de Martí a su autor. Y es muy triste oír el criterio que se maneja. Es decir, Martí prácticamente fue el autor intelectual de la revolución y de todas las cosas que pasaron en Cuba. Y también es muy triste ver como personas, inclusive ya no solamente la gente más joven, sino personas mayores, se expresan, como decías ahorita, sobre Martí, que era borracho, es decir, toda una negatividad y no se concentran en el valor. Claro. Hoy yo me he sentido así de este tamaño, porque es casi que imposible imaginar que un ser humano haya podido abarcar tanto en una situación tan agónica, Así mismo es. en una situación nada positiva, nada, en fin, hasta cierto punto inhumana. Inhumano, sí. ¿Cómo pudo hacer tanto? Ya. Sí, Y por último quería felicitarte porque realmente la presentación que tú has hecho, el grado de tu memoria, tienes una memoria extraordinaria. Es decir, todo lo que tú has expresado, impresionante, que lo hayas hecho ya. sin leer. Muchas gracias. Impresionante. Sí. He ido guiándome porque si no, no puedo. Pero, Sí, bueno, tenías tus notas, pero de verdad que es impresionante. sí, te lo agradezco de verdad. Muchas gracias a todos. Y la verdad que compartir y hablar de Martí, y volviendo a este tema de la tergiversación y de la negación de Martí en muchísimos aspectos, a partir del discurso oficial en las escuelas en Cuba, no solamente es Martí, como dices tú, sino efectivamente son nuestros padres fundacionales, el propio Félix Varela, como dices tú, presbítero. Claro, si esta gente, el gobierno fue muy eficaz en el manejo del lenguaje, ¿ok? Recuerden que no es lo mismo derrotar a los americanos en 3 días que en 72 horas. Fíjese usted la forma en que se dice lo mismo. Bueno, es como diciendo, mira, nosotros somos superiores porque mira lo que le hicimos cuando hablando de la invasión de Cochino, de Bahía de Cochino. O sea, cómo se manipula el lenguaje. Y así mismo hizo el gobierno, o sea, durante 60 años. Y por supuesto, decir presbítero era como, sí, porque no se puede negar que era un sacerdote, pero ¿quién sabía qué cosa era un presbítero? ¿Ah? Entonces, y como eso, 1000 cosas. Una de las tantas y de las peores es que, y creo que tiene que ver con esto, es que el gobierno, el desgobierno de Cuba, ha utilizado todos los grandes próceres cubanos y dice que esta gente han sido, digamos, los precursores de muchísimas ideas y patria de independencia en Cuba. Pero realmente la verdadera historia comienza
con el 1 de enero del 59. O sea, fíjate hasta dónde el nivel de locura y de excentricidad de esta gente. Un comentario, felicidades, Sí. excelente tu exposición, aprendí muchas cosas nuevas que no sabía, pero bueno, Martí es, el fan club aquí de Martí es más grande que esto, pero aquí estamos. No me preocupa lo de la tergiversación en el sentido de que cuánto no han tergiversado a Claro. Jesús a través de la historia y mira donde sigue Ahí está. las religiones siguen alando a su lado y siempre hay quien sigue fiel al mensaje verdadero. Y veo a Martí como una de esas almas difíciles de entender, como Jorge Valls, Como Jorge. caminando por las calles de Miami, un Martin Luther King, un Mahatma Gandhi, todas estas almas que Incomprendible. no entendemos. Y es más fácil tildarlas de locos y de... Así. Y creo que ellos viven en otro nivel, por eso les es tan difícil vivir. Yo creo que por eso ven la muerte como una solución ahí. Pero lo bueno que tuvo Martí fue que Se impuso. es la diferencia entre, como digo yo, a los escritores, a un Hemingway, a un... Sí, se mataron. Él estuvo allí viendo esa era una solución ante un mundo que no lo comprendía. ¿Cuántos cubanos no somos nosotros? Nos da vergüenza decir que son cubanos. Así. Nosotros, gente común. Imagínate Martí en esa época, rodeado de toda esta gentuza que no entendía los planes que tenía él para Cuba, y que renuncia a toda su vida por ese gran hombre. Por eso tenía que creer su Mesías, era la única manera, era soy el Mesías o dejo a esta gente que se revienten por él. Era la única manera. Sí. Entonces, un hombre fuera de serie, que merece este libro mucho más, y gracias por el honor que le hace y por darnos a nosotros a conocer más sobre él. Hay mucho, mucho más que debemos. Ya, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, y gracias a los artistas que han estado aquí también. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Alberto, Miguel y a Luis. Gracias a la doctora Rosa Leonor. Gracias a José Raúl. Yo creo que lo único que quisiera decir es muy breve, que Martí para mí nos legó algo que es muy importante, la pregunta, el enigma. Siempre estaremos preguntándonos quién era ese hombre tan sencillo que mostraba el retrato de él, tan humilde. Yo creo que nunca llegaremos a dar la respuesta, y yo creo que eso es lo que lo va a mantener vivo para nosotros, para las siguientes generaciones. Y eso es esperanzador. Seguro. Nunca tendremos una respuesta para quién fue Martí. Fue un hombre con mucho misterio alrededor de él, y yo creo que eso va a ser lo que va a mantener viva la llama, y que puede ser también un motor de la historia de Cuba cuando suceda lo que algún día va a suceder. Yo no soy hombre de esperanza, aprendí con Martí a tener fe. No creo en el hombre, pero tengo fe porque me lo inculcó. Muchísimas gracias por estar aquí.